Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más al podcast de la cultura y sus locuras. Esta semana vamos a contar con dos secciones de libros. Por un lado, hablaremos con la poeta Sara Torres y también con Susana Quirós, una devoralibros en Instagram. Por supuesto, tendremos nuestra sección de cine y esta semana contaremos con el actor Jon Plazaola. En la sección de historias, José Antonio nos hablará de la historia y la leyenda de las santas Justa y Rufina. En la sección de teatro contaremos con el dramaturgo Antonio Álamo y en el programa de esta semana hacemos espacio a la guitarra para que Francisco Bernier nos hable del próximo Festival de Guitarra que se va a desarrollar en Sevilla. Puedes escuchar tanto este como programas anteriores, tanto en iVoox como en nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y sin más espera ni dilación, aquí empieza el programa número 26 de la cultura y sus locuras. Y llegamos de esta manera a la sección de libros de esta semana y hoy tenemos aquí con nosotros en el podcast a la poeta y escritora Sara Torres. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí por el podcast, muchas gracias por aceptar la invitación y por supuesto, bienvenida a la cultura y sus locuras, Sara. Gracias, estoy muy feliz en Sevilla, hace un día precioso además. Pues sí, la verdad, te ha cogido menos calor de la que ha hecho anteriormente, pero has venido también una semana un poco de calor también. Bueno, el contraste que tengo yo, que, Sí. que vengo de Alemania, imagínate. Pues sí. Bueno, Sara Torres, poeta de Gijón y, como decía, también escritora, porque has debutado ahora hace poquito en la narrativa con el libro Lo que hay. Lo primero que queremos saber, cuéntanos un poco, ¿qué podemos leer en él, Sara? Pues lo que hay es un libro que navega en las aguas del duelo y del amor, intentando ver cómo la energía de la pérdida de alguien a quien amamos y la energía del amor por alguien que conocemos nuevo se parecen bastante. Y te quería preguntar porque has debutado, como decía, en la narrativa, pero anteriormente has publicado libros de poesías, algunos de ellos incluso premiados como La otra genealogía. ¿Por qué este paso a la narrativa? ¿Por qué pasas de esa poesía a la narrativa? ¿Te has planteado también el volver a la poesía o prefieres este mundo? No es ningún paso, no, es simplemente como explorar otras formas de contar si la historia las pide, ¿no? Pero lo poético es parte de mi modo de mirar el mundo y lo va a seguir siendo. Y no sé en cuál te sientes más cómoda. ¿Te has sentido más cómoda con la poesía? ¿Este paso o este aparente paso a la narrativa te has sentido más cómoda? Bueno, la poesía es mi medio y por tanto es donde nado mejor. La narrativa era un ámbito nuevo que tenía necesidades distintas y probar algo nuevo siempre tiene un porcentaje de incomodidad, pero Ujú. también de subidón de descubrimiento. En tus obras, Sara, recurren mucho al amor y al deseo. Y hablando de esto último, del deseo, ¿qué es lo que desea una escritora o una poeta como tú? Pues una como yo no sé. Yo sé lo que deseo, pero va cambiando según el momento en el que me preguntes y el día que tenga. O sea, el deseo es una corriente que va tomando formas distintas. Si yo te pregunto ahora mismo qué es lo que deseas en el mundo de la escritura, ¿qué te gustaría? Hoy en el mundo de la escritura, pues como en casi todos los mundos que tienen que ver con lo representacional, como complejidad y libertad. Y bueno, tu último libro, bueno, el primer libro de narrativa, mejor dicho, Lo que hay, empieza con una frase bastante impactante, que es: mientras mamá moría, yo estaba haciendo el amor. Así empieza este libro. Aprovechando más o menos el sentido de la frase, ¿crees que la sociedad hoy en día, me refiero tanto aquí como en España o en Alemania, como me comentabas que has estado ahora mismo, ¿crees que la sociedad mira a otro lado mientras la cultura, en algunos sectores,
agoniza o incluso muere? Bueno, yo no soy muy dramática con estas cosas, ¿no? Porque muchas cosas agonizan y mueren todo el rato en el mundo, ¿no? Y no creo que haya un victimismo especial con el tema de la cultura. Lo cierto es que hay tipos de cultura que necesitan atención, tiempo y dedicación para que nos lleguen, ¿no? Y vivimos en un contexto donde estamos hiperestimulados y por tanto sí que nos viene bien como retomar cierta calma y lentitud para poder disfrutar de cosas que nos exigen, ¿no? Pues eso, dedicación. Y el mundo, en este caso de la escritura, no de la cultura general, sino solamente de la escritura, eh, hablando, como me decía, de Alemania, también de aquí de España, ¿crees que está igual de valorado en un país que en otro? ¿Se valora bien aquí lo que es el tema de la escritura y a los escritores noveles? Yo personalmente estoy muy contenta y me está impresionando muy positivamente la Ujú. generosidad de la gente que lee en profundidad, escribe reseñas, comparte, las publica por internet, saca fotografías del libro, citas, los comparte. Esto es algo bastante increíble y que sirve muchísimo para mover la cultura y sobre todo para hacer llegar un título a más gente. Hoy en día sirven mucho las redes sociales. En tu caso, ¿te sirven las redes sociales para fomentar esa escritura que haces y demás? ¿O no lo ves tan necesario? Yo lo veo casi el foco principal de promoción de un libro hoy en día. Aunque parezca increíble, creo que la información nos llega en gran medida a estas generaciones a través de las redes sociales. Y hablando de esas generaciones, de esas redes sociales, de esa actualidad o de esa actualización de todo, tema que hablamos mucho aquí en el podcast y también se habla mucho en la calle, tema formato papel y formato Kindle, formato libro electrónico. Por preguntártelo directamente, ¿qué merece más la pena un escritor, el papel o el electrónico? No lo sé, la verdad. En realidad, como lectora, a mí me merece más la pena el formato papel muy a menudo porque leo mejor en papel. Pero como investigadora, por ejemplo, agradezco infinitamente poder tener acceso a muchos libros y a mucha información sin falta de consumir, ¿no? Libros que tenga que luego poner en una estantería que no tengo porque vivo como nómada constante, ¿no? Entonces el acceso a los libros en cualquier vía es muy bueno y si facilita la llegada, por ejemplo, de un libro a otros países donde no se puede imprimir todavía o no se puede imprimir directamente, pues es un regalazo también el formato digital. Sara, ¿cómo decías también el tema de la investigación? ¿Cómo es el proceso, en tu caso, desde que surge esa chispa de esa idea, de ese libro, hasta que pase por la imprenta y se imprime? Pues la labor de cualquier artesano, yo creo. Es un trabajo de volver sobre lo mismo hasta intentar pulir la forma para encontrar una forma final que nunca está acabada del todo, pero que tenga un equilibrio que nos resulte agradable. ¿Es antes la chispa que decía de esa idea o investigas antes para que te surja esa idea de escribir un libro? Yo creo que siempre hay algo que tiene que ver con la chispa que ocurre en el cuerpo antes de ocurrir en el discurso o en la investigación. Y aprovechando, voy a aprovechar también que tengo por aquí una frase que aparece en el libro al inicio en esos agradecimientos y pones una pregunta que te hacía tu madre, que era ¿para cuándo el bestseller? ¿Piensas que este libro puede ser ese golpe en la mesa en ese debut o crees que ese bestseller llegará más adelante? El bestseller era para mi madre un tipo de escritura, no, yo creo más que un número de ventas y para ella significaba una escritura más accesible que mi poesía, así que creo que definitivamente este es el libro que mi madre quería leer. Y ese que decías, ese boom de ventas, ¿te quita el sueño? ¿A un escritor le interesa mucho eso del boom de ventas o priorizas otro tipo de detalles?
Yo nunca he pensado en términos de ventas porque era autora de poesía, soy autora de poesía y por tanto, como autora de poesía, sería un poco un absurdo estar pensando en ventas. Así que las ventas de este libro son una sorpresa para mí. Pues para terminar, Sara, me gustaría que dijeras a los oyentes, a mí también, si tuviéramos que leer ese libro de Lo que hay, ¿cómo lo dirías en una frase? ¿Qué le dirías a los oyentes para que se embarquen en esa aventura contigo? Pues que por favor suspendan el juicio moral y que preparen el cuerpo para emocionarse y para acompañar a la narradora en su propio camino lleno de contradicciones. Pues nos quedamos con esa frase. Como decía Sara Torres, con su debut en la narrativa Lo que hay. Te deseo muchísimo éxito, Sara. Muchas gracias por haber hecho un hueco en tu Muchísimas agenda. gracias. Y Gracias por la amabilidad. nada, que vaya todo muy bien. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, Sara. Gracias. Un abrazo. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y seguimos con el programa de esta semana y tras hablar con Sara de su libro, de ese debut de la narrativa, pues con esta melodía llegamos a esa sección de historia, de leyendas que nos trae José Antonio. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes también a todos los oyentes. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí ya esperándote, porque nos dijiste en la última sección que tuvimos, hablando de esa época romana, que íbamos a seguir en esa época romana, pero que te ibas a centrar en la historia, en la leyenda de un personaje, en este caso dos mujeres, que nos vas a contar ahora. Así que tuya es la palabra. Sí, bueno, las dos hermanas, ¿no? Las dos hermanas que son las santas patronas, como además de hecho tienen una calle dedicada en Sevilla, en el entorno de la antigua Puerta de Triana, la calle Santas Patronas, ¿no? Bajando desde Reyes Católicos. Y claro, nos remontamos hablando de estas dos santas, las hermanas Justa y Rufina, pues al siglo III, finales del siglo III después de Cristo, es decir, la época del Bajo Imperio, del Bajo Imperio Romano, una época de decadencia, de transformaciones. Los historiadores tradicionalmente siempre han hablado de la crisis del siglo III, ¿no? Bueno, más que crisis, es una época, como he referido antes, es un tiempo nuevo, un tiempo de transformación. Lo que ocurre es que esos antiguos valores del Imperio Romano, esos valores de unidad, de homogeneidad, de una administración prácticamente cuasi sin fisuras, pues eso pues va transformándose y sí, efectivamente va decayendo. Y bueno, la situación, o sea, la historia que se cuenta de las hermanas Justa y Rufina, pues no es ni más ni menos que una consecuencia triste, porque como sabrán, es una historia muy difundida, ¿no? En la ciudad de Sevilla. Pues las dos hermanas murieron como consecuencia, o sea, fueron martirizadas como consecuencia precisamente de esos tiempos convulsos, de esos tiempos de decadencia. Los tiempos de decadencia son siempre malos, son tiempos revueltos, y ellas pues sufrieron ese martirio y como digo, fueron fruto de la circunstancia, ¿no? Una situación que fue fruto de la circunstancia. Como digo, pues estamos hablando de una fecha concreta. Además, de hecho, históricamente, como todo lo que trataremos, ¿no?, tiene su punto de historia y su punto de leyenda. Históricamente, como digo, nos tenemos que centrar en la segunda mitad del siglo III después de Cristo. Una, según cuenta la historia, nace en torno al año 262 aproximadamente, Justa, y Rufina nace unos años más tarde, en torno al 270. Y lo que se relata de la historia de su martirio está en un texto que se llama El Pasionario Hispánico. Algunos autores, por supuesto de oídas, no lo han leído. Siempre cuando uno preguntaba, bueno, y
¿dónde se relata el martirio de la Santa Justa y Rufina? No, en las actas de los mártires, está en las actas, y no es así. En las actas de los mártires hay muchos relatos acerca del martirio de muchos santos de la parte oriental y occidental de la época del Bajo Imperio Romano, pero no precisamente el de estas dos santas, el de estas dos hermanas. Y lo que se relata, pues, es algo muy cortito, ¿no? Sí se cita un nombre histórico, un prefecto romano, que es Diogeniano. Esto todo transcurre en tiempos de Diocleciano. Diocleciano, además, de hecho, si hay algo que lo caracterizó es que fue un gran perseguidor de cristianos, ¿eh? Porque claro, también es cierto que había que echarle la culpa a alguien, ¿no? De esos desajustes y de ese tiempo de decadencia, pues en todo, ¿no? Económico, administrativo, incluso, claro, hay que pensar que el tiempo en el periodo de Roma, como en el mundo antiguo en general, y en la Edad Media también, la incluyo en eso, hasta hace relativamente casi poco, ¿no? Incluso me atrevería a decir hasta los siglos contemporáneos prácticamente, hasta el siglo XVII, siglo XVIII, los hechos transcurren de una forma muy lenta. Hoy todo transcurre de forma muy rápida, ¿verdad? Estamos acostumbrados con esto de la tecnología y con esto de la velocidad y demás, que las cosas transcurran muy rápido, de una manera muy rápida. Pero entonces no era así. Entonces, pues, claro, una época de carestía, de sequía, de malas cosechas, pues eso era perjudicial para la sociedad en general y duraba años, salvo que, bueno, hubiera, como digo, una época de buenas cosechas, que lloviera, que no hubiera invasiones de otros pueblos, etcétera, para que se produjera una estabilidad. Y la época de Diocleciano, pues época convulsa, como he comentado anteriormente, y bueno, pues ¿a quién le echamos la culpa? Pues le echamos la culpa a los cristianos, ¿no? Los cristianos no son los que rinden culto a los dioses del imperio, etcétera, 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 y las pobrecitas hermanas pues se la llevaron por delante, ¿no? También es cierto que si no se las hubieran llevado por delante, no hubieran sido sacrificadas, pues probablemente no hubieran pasado a la historia como pasaron a la historia, ¿verdad? Pues sí. Pero gran parte del relato, y esto sí me gustaría diferenciarlo, porque claro, como que además de hecho eso sabes que lo hemos comentado, ¿no? Fuera de micrófono, el lugar martirial de las santas, o al menos según ya lo cuenta la tradición, el lugar donde estuvieron presas, pues está ubicado en el actual solar del Colegio de la Trinidad, ¿verdad? Donde están las santas cárceles, ¿no? Que además, de hecho, no es un lugar de visita permanente, pero sí, al menos hace a la cuestión de un par de años o tres, me consta que pidiendo permiso y demás, y avisando previamente y concertando una cita, se podía visitar, ¿no? Una persona de allí del colegio, además, de hecho, creo que era un profesor de historia, el que la enseñaba, ¿no? Hay un pozo y además, de hecho, hay una bajada, como digo, a una serie de dependencias, ¿no? Y según relata la tradición, pues allí están las cárceles de las santas donde fueron martirizadas y demás. Y curiosamente, muy cerca del Colegio de la Trinidad, del Colegio de los Salesianos de la Trinidad, actualmente hay un bloque de pisos, pues antes de hacer el bloque de pisos, pues se realizaron las excavaciones pertinentes, tú sabes, para el asunto de la cimentación y demás, y apareció una necrópolis. Una necrópolis del Bajo Imperio Romano. Se especuló con que probablemente fuera un martirio. Un martirio es un lugar donde se depositaban los restos de un santo mártir y alrededor de ese martirio pues se iban enterrando, pues en este caso, los fieles, ¿no? Pero esa hipótesis se desechó por completo porque, bueno, no apareció ni en cuestión de planta, ni mucho menos se correspondía, ¿no? Con lo que con los parámetros que marcaban los otros martirianos que se han encontrado. Con lo cual dejamos ahí en el aire
y especulamos acerca de cuál fue el lugar de enterramiento de los restos de la santa. También cuenta la tradición que además del lugar del martirio de las santas, está también bajo la Basílica de la Trinidad, donde está María Auxiliadora, y bueno, también reside la Hermandad de la Trinidad y demás, ¿no? Aquello, como saben los oyentes, pues está regentado por los salesianos. De hecho, la Basílica yo invito también como lugar histórico y artístico, es muy interesante. A mí me gusta mucho la Basílica de la Trinidad. Probablemente el lugar de enterramiento de la santa y ese martirio, esa primitiva basílica, estuviera ubicada bajo los restos los restos de esa primitiva basílica estén bajo la edificación actual. Pero claro, no deja de ser una especulación. Entonces, pues bueno, dejamos ahí rienda suelta ahí a la leyenda, ¿no? También. Y es verdad que gran parte del relato que nos ha llegado hasta la actualidad, es decir, todos los aditamentos de la vida de las santas, ¿no? Porque bueno, las santas sí es cierto, como comentaba antes, que en el pasionario hispánico se relata cuál es el martirio que sufre cada una, pero después que la santa, su padre era alfarero, su padre fallece relativamente pronto, le deja el negocio, ella se dedicaba a andar. Ese relato corresponde al padre Ricaldone. El padre Ricaldone era un salesiano que viene destinado desde Italia, más de hecho, creo que viene desde Turín, viene aquí al Colegio de los Salesianos de la Trinidad. Tenemos un natal salesiano, la donde de los salesianos, pues bueno, proviene, como sabéis, de Italia, ¿verdad? Y el padre Ricaldone tiene una imaginación extraordinaria y elabora una novela, además de hecho, que es la vida de la Santa Justa y Rufina, que es un tochito considerable, ¿no? Es un libro y dice uno, bueno, pero esto, bueno, es una invención, es una novela que, bueno, está bien, ¿no? Y claro, de eso, pues, es lo que gran parte de esa historia es la que ha pasado. O sea, bueno, corrijo de esa historia. De esa novela histórica, siempre entre comillas lo de histórica, es gran parte de ese relato que nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? ¿Que eran alfareras? Pues probablemente sí lo fueran. Si lo fueran, porque además, de hecho, lo que sí indica, es decir, el motivo por el que son martirizadas, ¿cuál es? Pues que en el mes de julio, se celebraban unas fiestas a Adonis, y hay una procesión pagana. Entonces, pues las santas tienen, o sea, las hermanas tienen un tenderete con piezas cerámicas, ¿no?, para vender, y la procesión pasa por delante de ese tenderete. Unos, por lo visto, de los que van portando a Adonis o a Salambó, unos dicen que a Adonis y otros que a Salambó, a la diosa Salambó, le solicita que den un donativo, ya se niegan, en fin, entran allí en una especie, se forma un conato, empiezan a pelearse y la diosa Salambó, por lo visto, cae de la parihuela en la que iba portada, era de cerámica, se rompe, y entonces ese es el motivo por el que se la llevan presa, ¿no?, por atentar contra los dioses, ¿no?, contra los dioses de Roma. Y claro, después ya todo esto, ¿no?, esta tradición que parte que contaba que las hermanas eran alfareras, pues hace ni más ni menos que en el siglo en concreto, y precisamente en Triana, en la iglesia parroquial de Santana, es la primera vez que aparece la iconografía de la santa. Hay dos tablas, una forma parte, si mal no recuerdo, de la colección pictórica de la Catedral de Sevilla. Es una tabla donde se representa a las dos santas, es de Hernando de Esturmio, y después la que pertenece a la parroquia de Santa Ana, que es del maestro de Moguer. Estamos hablando, pues, en concreto del siglo XV, finales del siglo XV, es decir, que la primera vez que aparece, digo históricamente, ¿no?, la primera manifestación pictórica e iconográfica que tenemos de la santa en Triana, pues
estamos hablando, como digo, de finales del siglo XV. Y bueno, y en Sevilla también, en la Catedral Hispalense, estamos hablando del siglo XV. El siglo XV es un siglo de recuperación, el XIII obviamente después de la Reconquista también, y el XIV también, de recuperación de tradiciones y de santos relacionados con el Bajo Imperio Romano. Y si son mártires, pues mejor aún. Sí. De hecho, solamente tenemos que dar un repaso a las advocaciones de las parroquias sevillanas, ¿verdad? Santa Marina, Santa Lucía, bueno, la Virgen Santa María de la Sede, etcétera, etcétera. Santa Catalina, otra santa mártir del Bajo Imperio Romano, nuestras santas, nuestras hermanas, ¿verdad? La Santa Justa y Rufina. Pero claro, el imaginario popular, pues ya relaciona a la Santa Justa y Rufina con el barrio de Triana. ¿Por qué? Pues porque en el barrio de Triana es cuando se difunde, como digo, en el siglo XV, la iconografía de las santas. Históricamente, las santas, pues probablemente, casi muy probablemente, efectivamente fueran alfareras y tuvieran, pues, o sea, se dedicaran a eso. Pero, el que tuvieran el taller en Triana, pues históricamente es fácilmente desmontable, entre otras cosas, porque en Triana no hay restos de época romana, porque tampoco hay un puente, el primer puente que se tiende entre Triana, entre la orilla de Triana y la orilla de Sevilla, es en el siglo XII, por parte de los almohades. Entonces, pues, probablemente si se dedicaran a los alfares, pues tuvieran su tiendecita o su alfar en el casco antiguo de Sevilla. Y probablemente también, digo probablemente, en la zona de la Macarena, ¿por qué no? Fíjate qué paradoja. Pues sí. En el entorno del Hospital de las Cinco Llagas, en lo que se conoce actualmente, es una lástima que solamente se pueda ver en determinadas ocasiones y que incluso haya que pedir un permiso, ¿no? Porque además, de hecho, arqueológicamente, cuando se hicieron las obras de remodelación y demás, es muy interesante. Aparecieron unos hornos cerámicos. Hay que pensar que el río pasaba muy cerca. La orografía de Sevilla, como sabes, ha cambiado mucho. Sí. Y en el entorno de la Macarena, digo, cuando hablo de la Macarena, hablo de la puerta de la Macarena, en torno del Hospital de las Cinco Llagas, aparecieron estos alfares, estos hornos para cerámica y probablemente pues también hubiera negocios dedicados allí a la cerámica. Entonces las hermanas Justa y Rufina, pues decirle a los trianeros lo mismo, que no vivían en Triana, sino que probablemente vivieran en el entorno de la Macarena, pues algo que, ¿verdad?, rompe Pues sí. muchos esquemas, ¿no? Pero bueno, lo que vengo a decir con esto, que las tradiciones aquí en esta ciudad, que tiene tanta historia y tanta leyenda, pues lo mismo que se crean, se inventan, pues resulta que no son las auténticas, ¿no?, sino que realmente son otras, y en fin, y van cambiando conforme van cambiando los tiempos, ¿verdad? Surgen algunas nuevas, las antiguas se modifican, etcétera, etcétera, ¿no? Y la iconografía, pues, que presenta la que nos es más familiar, que la que se le representa a las santas con la giralda, ¿no? Sí. Blanqueando a la giralda a uno y a otro lado. Pues esto tiene su origen en concreto al terremoto de Carmona, que fue en el año 1504. Digo el terremoto de Carmona porque tuvo su epicentro en Carmona. Uno de los edificios de Carmona que fue más perjudicado por ese terremoto fue el Alcázar de Arriba, o el Alcázar del Rey Don Pedro, que es donde actualmente se encuentra ubicado los restos de ese primitivo alcázar y el parador de turismo. Ese edificio quedó prácticamente derruido. Como digo, estamos hablando del año 1506, pero la ciudad de Sevilla, pues en algunos edificios sí le afectó, ¿no? Y los visionarios del momento, pues vieron a las efigies de la Santa Justa y Rufina sujetando cada una de un lado a la giralda, ¿no? Por eso la giralda no se cayó, porque las santas durante el terremoto de Carmona sujetaron a la giralda. Y más aún
Después, con el terremoto de Lisboa, también aparecen las santas, ¿verdad? Y sustentan a la Giralda para que con el terremoto de Lisboa tampoco... El terremoto de Lisboa sucede, pues, 200 y pico de años más tarde, en 1760 y algo. No me acuerdo, 65 o 50, no me acuerdo ahora mismo de la fecha exacta. Pero bueno, fueron 250 o 260 años más tarde que el terremoto de Carmona, ¿no? Y, en fin, ahora ya lo que nos queda es encomendarnos a las santas otra vez para que la situación que hay ahora mismo no vaya, Pues sí. no a ver si interceden o hacen algo, ¿no? Pues sí, porque La verdad que vienen sí. tiempos convulsos, Sí, tiempo pero bueno. muy revuelto y hablando de terremoto, a ver si no se desata otro porque hay mentes muy locas por ahí, pero bueno, eso yo creo que eso mejor que se trate en otros programas, que ya estamos cansados de Sí, verlo en la tele porque sí, telita lo que hay. Pues apasionante como sí. siempre todo lo que nos trae esta historia de la Santa Justa y Rufina. Y bueno, porque nos adelantes un poco, ¿qué tocaría luego? ¿Qué época vamos a tocar luego de esta historia? Pues tradicionalmente, Alejandro, toca normalmente, bueno, normalmente en las tradiciones sevillanas, ¿no?, de la Santa Justa y Rufina, se suele dar el salto a San Hermenegildo, ¿no?, la historia de San Hermenegildo, la Puerta de Córdoba, ¿no?, donde la tradición cuenta que estuvo encerrado el rey, donde fue martirizado, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras sí me gustaría tratar algo, aunque creo que va a ser curioso, porque, sí me gustaría citar, antes de dejar a los romanos atrás, pues la zona de Necrópolis, que, bueno, en Sevilla, pues prácticamente no, ya te digo, son estudios que no suelen salir a la luz, de vez en cuando en algún artículo periodístico sale algo, pero ya te digo, quedan los estudios de especialistas que por desgracia no salen de las bibliotecas, de los anaqueles, o no salen de las tesis doctorales, ¿no? Entonces quedan ahí, bueno, y el público pues no llega a conocerlo en su generalidad, ¿no? Y el entorno hasta el que se especula que llegaba a la zona amurallada en época romana, y tratar un poco, aunque sea de pasada, el entorno que esperemos se haga visitable de aquí a nada, ojalá, el Alcázar, y no en el mismo circuito de visita, porque quizás se haría algo eterno, en otro circuito aparte, que es todo lo que está, todo ese entorno de almacén y de restos de el entorno portuario que está bajo el patio de bandera. Genial. Me gustaría tratar algo, ¿no? Y por supuesto, bueno, también algo que apareció en la Puerta de Jerez, los restos de calzada, y ya para eso, bueno, para desde ese punto dar el salto a la época visigoda, que bueno, de la época visigoda aquí en Sevilla, pues la verdad que queda muy poquito, ¿no? La tradición de San Hermenegildo y la fuente que está en el centro del patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, que los historiadores no terminan por ponerse de acuerdo, no si es visigoda o no es visigoda. Nadie se atreve porque dice que está muy modificada, que pues, probablemente la bañera de la fuente sí, pero el resto no, en fin, hay sus especulaciones. Bueno, pues así que estaremos pendientes y estaremos expectantes por escuchar estas historias que nos cuentes en programas posteriores, en futuros programas. Y José Antonio, darte las gracias por haber estado otra semana más aquí con nosotros, por habernos traído esta historia de la Santa Justa y Rufina. Y lo dicho, muchas gracias y te esperamos por aquí de nuevo. Muchas gracias, Alejandro, a ti y a los oyentes. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Otra vez no, dime que no es verdad. Despierta. Soy yo, Iñaki. Ama, abre los ojos, por favor. Dios. Hombre, ya era hora. Oiga, ¿está usted segura de que es enfermera? No, pero lo fui. Y llegamos de esta manera a la sección de cine de la semana, y hoy tenemos a un actor
muy reconocido por todos y que me da mucha alegría contar con él hoy, esta semana, aquí en el podcast. Él es Jon Plazaola. Jon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantado de, como digo, tenerte aquí en el podcast. Muchísimas gracias por estar y lo primero, antes que nada, darte la bienvenida a La Cultura y sus locuras, Jon. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y bien hallado. Bueno, Jon, para el que no te conozca, bueno, habrá muy poca gente que no te conozca. Actor de la localidad de Urretxu, muy conocido, como decía, sobre todo por ese papel que un poco te saltó a la fama, aunque luego hablaremos también de tu inicio y de todo lo que hiciste antes, ese papel de Iñaki en la serie de Allí Abajo. Lo primero, antes que nada, ¿qué recuerdas de esa serie? ¿Qué recuerdas de esa grabación? Y sobre todo, ¿qué te trajo consigo ese papel para ti? Bueno, pues lo has explicado tú muy bien, ¿no? Es el primer papel que tuve en una serie a nivel nacional. Entonces tengo muchos y muy buenos recuerdos de toda la etapa de Allí Abajo. La verdad es que guardo muchísimos buenos recuerdos de toda la grabación, todo el rodaje de la serie, de la ciudad de Sevilla, por supuesto, y de toda la gente que allí participó, ¿no? Como he dicho, fue mi primer proyecto de ese calibre a nivel nacional y la verdad es que fueron muchísimas primeras veces, ¿no? Las de Allí Abajo. Entonces, por eso todos esos recuerdos los guardo de una manera especial, claro está. Bueno, yo te decía antes fuera de micro, que yo te llamo también desde Sevilla, el programa se hace desde Sevilla, y bueno, como curiosidad, porque es verdad que yo también me considero que muchas veces hablo muy rápido, como muchos andaluces, tenemos esa facilidad para hablar muy rápido. ¿Te costó al principio entender en la serie a todos los actores andaluces que había? ¿Te costó al principio coger, digamos, el dialecto, Jon? Hombre, a los actores y actrices no tanto, pero sí que había por la calle gente que me costaba más, ¿no? Que me costaba más seguirle. Pero, claro, los actores y actrices andaluces también, muchas veces, en contra de lo que dice esa publicidad que ha utilizado la imagen de Lola Flores, que habla sobre el acento, ¿no? Pues a veces en Madrid o, bueno, cuando trabajan en otros sitios a nivel nacional, tienden a neutralizarles ese acento tan bonito que tenéis, ¿no? Entonces sí que están acostumbrados cuando hablan con gente de otras latitudes a neutralizar un poco o suavizar ese acento o a hablar también un poquitín más despacio para nosotros los no andaluces, ¿no? Pero es verdad que por la calle sí que había gente a la que me costaba pillar, pero eso es una peculiaridad que tenemos en todos los territorios, ¿no? También aquí en el País Vasco también pasa. Nosotros, por ejemplo, que somos del Goierri, también estamos acostumbrados a hablar en euskera y castellano así como muy, muy rapidito y a veces tenemos que frenar para que se nos entienda. Bueno, ahora también estás inmerso, Jon, por un lado el cine y por otro también teatro. Vamos a empezar por lo primero, por cine, ya que hace un mes, si no me equivoco, aproximadamente, has empezado el rodaje de una nueva ficción que se estrena allá por 2023. ¿Qué puedes contarnos de esta serie, Jon? Sí, bueno, estamos ahora ubicados en la costa vizcaína con el rodaje de una serie para ETV, para la Televisión Autonómica Vasca, que trata un poco sobre el surf, algo que nosotros lo llevamos un poco en la sangre, aunque yo, siendo de interior, es ahora cuando estoy conociendo más a fondo ese mundo, pero es verdad que aquí en el País Vasco hay una tradición surfera que viene de lejos y que hay mucha gente que está inmersa en la cultura del surf y que surfea muchísimo, tanto en la costa guipuzcoana como la vizcaína. Y aprovechando un poco esa ola, nunca mejor dicho, pues ETV ha querido lanzar una serie que trata un poco sobre el surf, pero que también tiene tintes de thriller y sobre todo un poco un tinte también costumbrista y de relaciones personales, ¿no? Porque el personaje que yo interpreto, que es Mikel, que es uno de los protagonistas de la serie, tiene una escuela de surf en un pueblo pequeño costero en el País Vasco. Sí. Tiene una escuela de surf porque, bueno, vive un poco apartado de lo que ha sido la vida de surfero, es un ex campeón y ha querido apartarse un poco de la presión que le suponía todo ese mundo y también
ha querido escapar un poco de un pasado tormentoso que vamos descubriendo según va para adelante la serie, pero avanzo que es tormentoso de verdad. Pero de pronto, pues según van avanzando los capítulos, pues se ve atrapado por ese pasado, por una hija a la que no conoce, que llega al pueblo de la que se tiene que hacer cargo, una hija de la que se tiene que hacer cargo y no conoce, que le llega al pueblo, y después también la visita de un amigo del pasado, que fue quien, vamos, le metió de alguna manera en todos los asuntos oscuros en el que se metió Mikel, que es el personaje que yo interpreto. La verdad es que estamos muy contentos, estamos casi en el Ecuador, más o menos, del rodaje. Esto tendrá una duración aproximada de rodaje de 2 meses y medio, llevamos ya un mes. Pues estamos muy contentos con lo que estamos viendo, la verdad, y con el equipo, con el resto del elenco sobre todo, y vamos, con el equipo técnico con el que ya había coincidido en otros proyectos por aquí, y la verdad es que los conocía de antes y ya sabía que eran unos cracks. Pero estoy descubriendo mucha gente también, sobre todo parte del elenco con la que me estoy llevando muy, muy bien, congeniando muy bien y trabajando estupendamente. La verdad, estamos muy contentos y esperemos que como tú dices, yo creo que para primavera, a lo mejor de 2023 o así, podamos estar ya viéndola en nuestras pantallas. Genial. Bueno, y como decía también, en teatro, inmerso de nuevo en esa gira de la obra Un Oscar para Oscar, que tanto éxito ha tenido en esa primera parte. Luego hubo un pequeño parón por las vacaciones y ahora habéis retomado de nuevo esa gira en esa obra que, bueno, entre otros, actúas con Maraguil, que ya estuvo por aquí por el podcast también, y quería preguntarte cómo está yendo esa continuación de esa gira, cómo está siendo esa acogida por parte del público, Jon. Muy bien, muy bien. Además que veníamos de hacer una temporada en unas fechas muy difíciles en Madrid, que eran junio y julio, que son unas fechas complicadas por la cercanía de las vacaciones, porque también la oferta cultural en la capital sale un poco a la calle con los festivales de música, con las terrazas mismas, y la oferta cultural, como te digo, sale más a la calle. Pero la verdad es que nosotros estamos muy contentos tanto por las críticas recibidas, como sobre todo por cómo ha cohesionado el equipo, cómo hemos hecho crecer la obra en esa temporada de mes y medio que hemos estado en Madrid, y le estamos dando continuidad ahora en la gira. Las giras son muy especiales porque prácticamente hacemos, salvo excepciones, una única representación en cada sitio, entonces la gente pues no se lo quiere perder, viene con muchas ganas al teatro, y la verdad es que de giras hacen unos bolos que son muy especiales, que son, vamos, como un bálsamo, y la verdad es que está yendo bastante bien. Hemos estado en Oviedo, en Valladolid, estuvimos en Tudela la semana pasada, esta semana nos vamos a La Rioja, a Nájera, tocamos Onda y Villaviciosa de Odón este mes también, y bueno, seguimos para adelante. Bueno, el otro día le escribí a Mara y le pregunté que cuándo para Sevilla, que os quiero ver por aquí y os queremos ver muchos de los oyentes por aquí. Bueno, hombre, pues soy yo el primero que quiere volver a la ciudad que me adoptó casi durante 5 temporadas, ¿no? Entonces esperemos que pronto tengamos noticias de la capital hispalense y podamos acercarnos por ahí. De todos modos, creo que algo hay por ahí, no sé si en Morón de la Frontera, Alcalá de Guadaira, estoy hablando un poco de memoria, fastidiada en este momento, pero sí que había algo por ahí, por la provincia de Sevilla por lo menos, pero esperemos también que por la capital le encontremos algún huequito para poder ir con Óscar. Perfecto. Bueno, aparte de la película que nos hablabas, del teatro, también has estado hasta hace poco en la serie Amar es para siempre, en la que te has despedido ahora hace poquito. Con todo este trabajo que hemos hablado, todos estos proyectos que tienes, Jon, ¿te consideras afortunado o bien piensas que la fortuna no existe, que solamente existe el trabajo? Existen las dos cosas, ¿no? Yo sí que me siento afortunado porque así como
como tengo yo la suerte de seguir trabajando y enlazar unos proyectos con otros, cosa que no es nada fácil, hay muchísima gente con muchísimo talento y muchísimo trabajo por detrás que no está corriendo la misma suerte, ¿no? Entonces, en ese punto, a lo mejor sí que podríamos hablar de un poco de suerte, porque a veces es necesario caer en el momento correcto, en el sitio correcto para de pronto lanzar una carrera, ¿no? No tengo muy claro si a mí me ha pasado algo así. Tengo claro que sí, que existe el trabajo y que creo mucho en la meritocracia y que creo que si crees en ti mismo, si crees en tu trabajo, si estás trabajando, podemos tirar de tópicos y decir esa frase de que la suerte me pille trabajando, ¿no? Es verdad que el esfuerzo es indispensable, es innegociable, es necesario, y luego, pues si de pronto la varita te toca y tienes un poco de suerte, pues eso indudablemente siempre ayuda. Entonces es una combinación de las dos. No hay una fórmula exacta. Si la hubiera, todos intentaríamos, ¿no?, ir a por esa fórmula, pero desgraciadamente no la hay. Entonces es verdad también que si de pronto esa varita de la que hablo te toca y tienes un poco de suerte, por respeto también al resto de compañeros y compañeras que lo están intentando y por respeto a nuestra profesión también, hay que seguir trabajando. O sea, quiero decir que uno no se puede tampoco dormir porque haya caído en gracia de productores, directores de casting o lo que sea, sino que hay que seguir demostrando y trabajando, porque de eso se trata nuestra profesión. Una profesión en la que empezaste, digamos, detrás de las cámaras, ya que empezaste como en la parte técnica y luego, bueno, te pusiste delante de las cámaras, te has formarte en Bellas Artes, también te has formado como guionista, otros cursos también que has realizado. Si te volvieran a plantear a día de hoy volver al otro sitio, es decir, detrás de las cámaras, ¿volverías? Bueno, indudablemente estoy disfrutando ahora muchísimo delante de las cámaras, pero también sigo trabajando de otra manera, ¿no? O sea, también sigo apuntando ideas en una libreta, también en algún momento me gustaría sentarme a escribir algo, pero la verdad es que, claro, es mucho más fácil entender que estoy actuando o estoy trabajando delante de la cámara, porque ahí es donde tengo visibilidad y se me ve, pero todo lo que hago detrás nadie lo ve, simplemente lo veo yo y la gente con la que trabajo, con la gente con la que contrasto lo que estoy haciendo. Entonces es algo que no he dejado de lado, ni mucho menos, que sigo haciendo, pero que es más invisible que el trabajo delante de la cámara, que es lo que, insisto, lo que nos da más visibilidad. Ahora mismo estoy comodísimo, estoy muy, muy contento con el trabajo que hago como actor, estoy aprendiendo muchísimo y me pasa algo muy bonito, que me siento también poco a poco crecer, ¿no? Me veo crecer, veo que estoy dando pasos hacia adelante y entonces eso me anima a seguir en este camino también. Bueno, hablando de tus inicios como cómico, como monologuista, una persona muy relacionada con el tema de la comedia, y de eso te quería yo preguntar, porque decías en una entrevista que ese humor te viene de tu abuelo Juan, te viene por las venas ese humor. Si hacer reír es tan complicado, Jon, ¿por qué aquí, te hablo de España, por qué no está tan reconocido o tan premiado el humor tanto como un drama? Sí, es una paradoja, ¿no?, con la que vivimos. Es verdad, es una reflexión muy acertada que creo que toda la gente que nos dedicamos a esto, y sobre todo todos los cómicos, vemos que es algo que está ahí y de alguna manera lo entendemos, pero también es como difícil de explicar, ¿no?, al menos para mí. Un país donde el humor está a la orden del día, ¿no? Está en la calle, está en la cultura, está muy presente en nuestras vidas el humor. De pronto, pues a lo mejor al convertirlo algo tan habitual o tan algo que está que llevamos en la sangre o que está en nuestro ADN, sí. Después cuel llega pues el momento de reconocimiento, sobre todo, pues no, en el cine, en las
series, en el teatro mismo, es verdad que queda un poco relegado a un segundo plano, ¿no? Parece que hay que ponerse serios para que alguien obtenga un reconocimiento. De hecho, la comedia tiene su propia categoría en los premios muchas veces, ¿no? Para que de alguna manera sea reconocida. Pero yo creo que también es una forma de vida, y creo que en España la comedia, como he dicho antes, está a la orden del día y es parte de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, y creo que súper necesaria, y además un arma letal, ¿no? Un arma que puede desmontar y desarmar muchísimas cosas, y por eso yo creo que también de alguna manera se intenta tener bajo llave, o se intenta controlar, se intenta censurar, algo que estamos viendo en los últimos años de manera muy clara. Y si se intenta hacer eso con la comedia es por algo, ¿no? Porque es realmente potente, un arma en el mejor sentido de la palabra, si tiene un buen sentido de la palabra ese término de destrucción masiva, ¿no? Entonces, sí, entiendo que la quieran controlar, pero yo creo que nadie le puede poner puertas al campo. Bueno, te iba a preguntar que si te plantearías, si te saliera algún papel en el extranjero, en Francia, en Italia, si te lo plantearías irte fuera a trabajar, pero no te quería proponer el país Inglaterra, porque por lo que sé no te fue muy bien por allí, ¿no? Bueno, sí, no, he ido a Inglaterra varias veces, sí, es verdad que tengo una anécdota de estas, de historias para no dormir, que me pasó en Sheffield, pero vamos, eso no ha sido impedimento para que haya vuelto más veces, y yo qué sé, si me saliera trabajo en cualquier sitio. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer nuevos sitios, nuevas culturas, gente, entonces está claro que a mí, si me dan la oportunidad de salir, también enseguida hago la maleta y salgo para donde sea. Bueno, volviendo a hablar un poco de la obra de teatro, de Un Oscar para Oscar, tu personaje en concreto es un personaje que muestra que no se siente realizado. ¿Tú, Jon, personalmente, has sentido alguna vez eso en tu profesión? Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Es que nosotros que también somos creadores, y que a veces creamos nuestros propios textos, o que tenemos un trabajo que está relacionado con lo artístico, ¿no? Con una propuesta personal, tanto cuando escribes o como cuando actúas, siempre llevamos una propuesta que es personal y que es nuestra, y que después los directores o quien sea, pues le intenta dar un poco de forma y canalizarlo de alguna manera. Pero cuando te dedicas a algo que parte de una propuesta personal, es normal que después tú analices tu propia propuesta personal y juzgues el resultado final de esa propuesta, ¿no? Entonces, es verdad que vivimos como en una especie de frustración continua, que no tiene por qué ser negativa, ¿no? Porque somos muy autocríticos con todo el trabajo que hacemos, a veces incluso demasiado. Nos gusta también un poco revolcarnos en nuestra propia mierda a veces, y somos muy severos con nosotros mismos, ¿no? Entonces es normal que muchas veces no nos sintamos realizados, o estemos descontentos con nuestro propio trabajo, con nuestro trabajo personal, aunque a lo mejor la sensación que da desde fuera es otra. En ese sentido, yo creo que es necesario saber parar el proceso en un momento, porque siempre podremos añadir algo, cambiar algo a eso que estamos escribiendo, a esa escena que estamos interpretando, o a este personaje que estamos intentando construir, ¿no? Entonces, en algún momento tenemos que también saber parar ese proceso. Presentar ese trabajo personal como presentar un resultado, quiero decir, algo que hayas escrito, un personaje que hayas construido, parar, hacer ese personaje, y a lo mejor después, cuando se acabe,
sacar nuestras propias conclusiones, tanto positivas como negativas, hacer autocrítica, lo que haga falta, y después, si hay otra oportunidad, que siempre la hay, siempre haya una próxima vez, ahí intentar mejorar. Entonces yo creo que eso es intentar mejorar, pero sabiendo, o sea, intentando quedar satisfecho con cada personaje, con cada texto que escribes, con lo que sea, con cada trabajo que haces, resumiéndolo, creo que podemos paliar un poco esa frustración continua. Entonces ahí de pronto entras en una dinámica de satisfacciones continuas, ¿no? Te quedas satisfecho con lo que has hecho, pero sabes qué es lo que tendrías que mejorar para la siguiente vez. Entonces, esto es así y es algo que nos acompaña durante toda la vida. Pues sí. Bueno, me quedo con una frase que tú has dicho, John. Somos muy severos con nosotros mismos. Y lo enlazo con lo que te quería preguntar, porque otro de los temas, lo que se habla en esa obra de teatro de Un Oscar para Oscar, es de la fuga de talentos. ¿Tú crees que en un país, nos quedamos aquí otra vez, en España, tú crees que en un país donde no se cuida o no se valora la cultura ni a los jóvenes talentos, eso se refleja en la sociedad? ¿Hace que la sociedad tampoco valore lo que tiene? Sí, yo creo que sí. Sí. Y no sé, no sabría profundizarte demasiado porque yo creo que la respuesta es un sí rotundo. Cuando de pronto nos llegan ecos desde Francia, desde Italia, desde otros países donde la cultura y los agentes culturales y toda la gente que se dedica a ello tiene otra manera de regularización de su trabajo, otro sitio en la sociedad misma que está considerada de otra manera. La verdad es que se vive eso con una envidia bastante cochina, la verdad, y uno se pregunta por qué aquí no es de esa manera. Creo que deberíamos quitarnos muchísimos prejuicios y también deberíamos dejar de juzgarnos a nosotros mismos, porque y nosotros mismos poner en valor nuestro trabajo y lo que aportamos también con ello a nuestra sociedad, porque si también nosotros aceptamos que somos un saltimbanquis, titiriteros o gente que simplemente está ahí para entretener o lo que sea, no estoy diciendo que yo lo piense, ¿no? Sí. Estoy enumerando algunas de las cosas que se oyen por la calle, ¿no? Incluso está muy normalizado que tampoco a veces se vea como una profesión seria. Y claro que es una profesión seria, una profesión que exige muchísimas horas de dedicación, muchísimas horas de trabajo personal no remunerado y muchísimas cosas más. Entonces yo lo único que pediría es respeto por la cultura y por todos los agentes culturales y toda la gente que trabajamos tanto delante o detrás de la cámara, tanto debajo o detrás de las luces, y a toda la gente que nos dedicamos a ello y que creo que aportamos a la sociedad, como también se demostró en la pandemia, ¿no? Que parece que también nos olvidamos muy fácilmente. Muchísimas de las cosas también que hicimos en la pandemia parece que se van olvidando fácilmente, ¿no? Hay que necesaria era la cultura, pero una vez que ya nos han dejado salir, pues tampoco hacemos demasiado por llenar los teatros. Parecía que si nos quedamos en casa y si hacemos esto y esto, contaminaríamos menos, pero salimos a la calle y seguimos maltratando el planeta, pues como siempre. Entonces, el ser humano también es así, pero yo creo que en este caso concreto, en nuestro país, hacia la cultura debería hacerse una reflexión y una reforma a fondo. Esperemos que algún día llegue esa reforma y nos puedan dar una sorpresa a muchos de nosotros. Bueno, aparte de tu profesión, también tienes hueco, John, para el deporte, del cual eres amante. ¿Cómo te ayuda el deporte en tu día a día? Bueno, pues físicamente y mentalmente. La verdad es que hacer deporte me da muchísima paz. Es verdad que me gusta. Ahora, mira, a raíz de la serie que estoy grabando sobre el surf, pues me ha animado a meterme al agua. Estoy haciendo mis primeros pinitos encima
de la tabla y la verdad es que me estoy enganchando muy seriamente. Además, en este caso concreto, ¿no? Por nombrar alguno, en el del surf, entrar al mar y simplemente esperar a que vengan las olas, verte ahí a lo mejor a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, cuando está saliendo el sol, cuando está entrando. Es una sensación muy placentera, que da muchísima paz y aunque luego, por ejemplo, remontar mar arriba comiéndote todas las olas para luego pillar alguna y volver a la orilla es sacrificado, pero bueno, satisfactorio también. Es algo que da muchísima paz. De la misma manera el deporte en general, es verdad que físicamente sentirme bien y cansado físicamente hace que me sienta muchas veces descansado mentalmente. Entonces, todo lo que ejercito la mente, ¿no? Pensando, dándole vueltas a los textos, a las construcciones de los personajes, a cada secuencia y tal, después lo descanso cansándome físicamente. Entonces es como un círculo virtuoso que a mí personalmente me ayuda mucho. Bueno, aparte de un posible, digamos, una posible estrella del surf, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Joder, pues no lo sé, porque es verdad que últimamente estoy tratando de vivir muchísimo el día a día, ¿no? Porque es verdad que creo que el exceso de futuro crea ansiedad, el exceso de pasado crea depresión y que vivir el presente es lo único que nos queda, sobre todo con todas estas predicciones apocalípticas que se escuchan en la televisión a diario, en los noticiarios. Parece que cualquier noticia que salga, no sé, de alguna manera vaticina el fin de los tiempos, y yo creo que ante eso lo mejor que podemos hacer es vivir el presente, sobre todo cuando me encuentro en un momento personal y profesional tan bonito para mí. Personalmente, yo creo que le debo al presente vivirlo con intensidad. Entonces ya veremos dónde estamos dentro de 10 años, pero ojalá sea parecido a lo que estoy viviendo actualmente, porque estoy contento, tranquilo y bien. Me he apuntado tu frase, con tu permiso, porque me la voy a quedar para mí. El exceso de futuro crea ansiedad y el exceso de pasado crea depresión. Con tu permiso, me la apunto y me la quedo. No, vamos, no necesitas mi permiso porque yo también lo he leído en algún lado. Pues me ha encantado, así que me la quedo por aquí porque me la voy a poner aquí delante de vez en cuando para mirarla. Pues sí, yo me quedé con esa frase también porque me parece una verdad como un templo. Pues sí, tienes toda la razón. Pues John, antes de despedirte, la última pregunta. Esta sí es común a todos los invitados. Todos los invitados que pasan por el podcast tienen que responderla, y es la siguiente. Ajá. Si te dieran la opción durante un día de ser alguien o ser algo, ¿qué te gustaría ser? ¡Wow! Esta es la típica pregunta que tienes que mandar al invitado antes para pensar. No, porque si no te la preparas. No, si no te la preparas. ¿No? Tiene que ser algo inmediato, ¿verdad? Claro. Ay, ¿quién me gustaría ser o qué me gustaría ser por un día? ¡Wow! ¡Qué difícil! Pues no lo sé, pero ¿qué me gustaría ser por un día? Pues a lo mejor, ¿sabes lo que me gustaría ser por un día? Me gustaría ser perro por un día. Mira, hay algunos que viven mejor que los humanos, ¿eh? Sí. Y fíjate que a lo mejor, yo creo en la gatocracia, ¿sabes? Creo que el gato es un ser superior a todos los animales y los humanos y todo lo que hay en el mundo, toda la fauna y la flora que hay en el mundo, los gatos. Pero creo que implica también mucho pensamiento maquiavélico, mucho tramar, mucho hacer el mal, ¿sabes? Y es verdad que nosotros, que le damos muchas vueltas a la cabeza día a día, yo al perro lo veo feliz, al perro lo veo contento, al perro lo veo tampoco sin demasiadas preocupaciones, sin demasiados pensamientos, y creo que por un día, simplemente para resetear y descansar, sería perro. Hombre, esas 18 horas que le dan de sueño a un perro, sobre todo cuando es cachorro, es una maravilla.
Joder, 18 horas no hago yo ni en una semana, madre mía. Pues John, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias por haber hecho un hueco en tu agenda y por supuesto te deseo muchísimo éxito en el cine, en el teatro, en la tele, en todo lo que te propongas. Y lo dicho, un abrazo muy fuerte, John. Muchísimas gracias, compañeros. El placer ha sido todo mío, Alejandro. Un abrazo muy grande. Otro para ti, un abrazo. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y tras hablar de cine con John Plazaola, que lo hemos tenido en el programa de esta semana, llegamos a una sección donde vamos a hablar de un festival que se va a desarrollar aquí en Sevilla, el Festival de la Guitarra, y contamos con el guitarrista y también director de este evento, Francisco Bernier. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues encantado de darte la bienvenida aquí al podcast de la cultura y sus locuras, eso es lo primero. Y como decía, Pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias a ti y, como decía, Francisco Bernier, guitarrista, director de esta 13ª edición del Festival de Guitarra que se va a desarrollar en Sevilla del 6 al 22 de octubre. Lo primero, cuéntanos, Francisco, ¿qué vamos a poder ver, qué vamos a poder disfrutar en este festival? Bueno, pues yo creo que, mira, vamos a poder disfrutar de 18 conciertos en total, pues con artistas que la verdad que son todos de un gran renombre internacional, que tienen ya una trayectoria tras sus espaldas enorme, y también conjugarlo con jóvenes talentos, por supuesto, que siempre también tienen un punto importante en el festival de cara a poder, de alguna manera, ofrecerle el espacio del festival para poder proyectar su arte y ayudarlos en la medida de lo posible a lanzarlos un poco más, si cabe, en lo que viene siendo un poco su futuro profesional, ¿no? O sea, que un poco conjugar digamos, lo que tiene más experiencia, la trayectoria ya más amplia, a también los jóvenes, que tienen un papel fundamental también para nosotros, porque son, al fin y al cabo, son el futuro del instrumento, de la música. ¿Dónde podemos ver esa programación? No sé si estáis por redes sociales, alguna página web también para el tema de entradas. Sí, claro, mira, tenemos la página web donde viene toda la información especificada, es www.guitart, con T final, festivalsevilla.com. No sé si queda claro, es www.guitart, tenido en T de Teruel, festivalsevilla.com. Y ahí viene toda la información de los conciertos, de los concursos que hacemos. Tenemos los concursos internacionales, el de guitarra clásica y el de composición, que tiene por nombre Manuel de Falla, y también toda la programación, que viene en la página web muy bien clara. Y después las entradas, directamente desde la página web, ¿sí? Se puede, digamos, acceder directamente al lugar donde se compran las entradas, que es una página web que tiene habilitada el ICAS, el Ayuntamiento de Sevilla, y desde ahí se pueden comprar las entradas sin ningún problema. Genial, pues... También tenemos espacios gratuitos, también, ¿sí? Que eso es importante decirlo. Tenemos conciertos este año que hemos abierto el festival también a espacios emblemáticos de la ciudad de Sevilla, como es los Reales Alcázares de Sevilla, también la sala del espacio Santa Clara, que es una maravilla, el Antiquarium, que está allí en el centro, en la Encarnación, y la verdad es que en ese sentido estamos contentos de también ofrecer otros espacios, también gratuitamente para el público asistente, y en ese sentido conjugar también las entradas con la gratuidad. Bueno, tras estos años de pandemia que hemos sufrido y que ha hecho también que tengamos un parón en este festival, ¿qué acogida se espera? ¿Qué acogida se espera por parte del público, Francisco? Bueno, la verdad que el público que tiene una cierta, vamos a decir, ganas de escuchar la guitarra es muy variopinto. Y yo creo que en la ciudad de Sevilla, afortunadamente, ya después de tantos años, hemos podido comprobar que hay un público muy amante del instrumento, ¿no? En este sentido, pues, hombre, siempre detrás de una pandemia, pues siempre es una dificultad, recuperar de alguna manera ese público, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay muchas ganas, porque yo creo que el público sevillano, de por sí, la guitarra es un instrumento que tiene especial predilección, ¿no? Entonces yo creo que sí, que va a haber una acogida bastante importante del público, que es lo que esperamos, al fin y al cabo, ¿no? Que los artistas que vengan, que puedan ofrecer ese arte al mayor público posible, ¿no? Bueno, este festival, esta 13ª edición, se dedica a la paz mundial, esa paz que tanta falta hace para que se calme un poco las aguas. Y
viendo sin también duda. el valor que se le dio, Francisco, a la cultura en los tiempos que pasamos de pandemia, te pregunto, como director de este festival, ¿tú crees que el mundo no es mejor debido a la poca importancia que se le da a la cultura? Yo creo que sí. Sin lugar a dudas, yo creo que en una sociedad donde la cultura tiene un centro neurálgico importante, donde se cuidan los valores, donde se cuida, digamos, la sensibilidad, donde hay una predisposición a, de alguna manera, compartir con el otro por lo que uno, el mundo de lo sensible, por decirlo así, yo creo que en ese mundo normalmente es muy difícil que pueda surgir, pues eso, por una guerra o un ambiente bélico, o unas ganas de generar, digamos, el mal al otro, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que la importancia de la cultura en este sentido es prioritaria, es fundamental, ¿no? De ahí nosotros de querer dedicar este festival a la paz dentro, evidentemente, del, bueno, el granito de arena que se puede aportar desde el festival, desde las músicas de guitarra, de las 6 cuerdas, de los artistas que vienen al festival, porque también te digo, he tenido la suerte de tocar en Ucrania muchas veces a lo largo de mi vida, y es verdad que allí en Ucrania pues he generado vínculos de amistad con muchos artistas de allí. Y entonces, claro, para mí ese era un poco el apoyo que yo podría dar desde el festival al pueblo de Ucrania por el tema de la paz. De hecho, viene un guitarrista ucraniano que vive en Alemania y que de alguna manera también quería ofrecerle esa posibilidad de venir a Sevilla. Bueno, aparte del director de este festival, hay que decir que estás considerado como uno de los grandes guitarristas de tu generación. Has actuado en Europa, en América, en África, en Asia. Te pregunto, tú que has actuado en tantos países, si tuvieras que cambiar algo aquí en España para mejorar la cultura, para mejorar la valoración que se le da a la música, ¿qué cambiarías? ¿Algo que hayas visto en otros países y que aquí no hagamos? Yo, la verdad que hombre, es como una pregunta bastante compleja, porque es verdad que las realidades sociales y culturales son muy diferentes entre países, ¿no? Pero es cierto, por ejemplo, que un país que a mí me llamó mucho la atención por el hecho en sí del valor que le da a la cultura y al artista en general, pues principalmente yo te diría que quizás en Asia, Japón. Japón yo creo que es uno de los países donde uno como artista se siente especialmente bien cuidado, ¿no? Y yo creo que eso probablemente lo que yo cambiaría sería quizás desde muy temprana edad, ¿no? Yo creo que si tú empiezas en el colegio, en la etapa infantil, después primaria, institutos y demás, si empiezas a inculcarle un poco una serie de valores, valores culturales, por supuesto, valores, como te decía antes, hacia la sensible, hacia la sensibilidad de tan importante como es, ¿no? Y que con tanto promueve en general el arte, yo creo que ahí es donde tú vas generando ese caldo de cultivo, como se suele decir, que hace que una persona, pues cuando llegue a una edad, digamos, de mayor, ¿no? De 18 para arriba, pues ya tenga ese bagaje detrás de sí, ¿no? Y yo creo que eso es lo que principalmente hace y repercute en tener, digamos, después una sociedad pues que predomine más la cultura, donde haya una importancia mayor hacia el elemento cultural, que en otras sociedades pues cuesta más, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo haría, es inculcar desde pequeño ese espacio tan importante que tiene la cultura desde la escuela y después, por supuesto, desde el ámbito de la familia, pero eso ya es el ámbito de la sociedad, porque es verdad que depende de los valores que se van cambiando, ¿no? Con el tiempo, pues hay valores que se van transmitiendo, y es verdad que quizá el mundo que vivimos hoy día, la importancia de la cultura ha decaído un poco desde mi punto de vista, ¿no? Y eso es un tremendo error como sociedad y desgraciadamente pues eso lo pagaremos si seguimos así a corto y medio plazo, ¿no? ¿Sigues en activo, Francisco? ¿Sigues tocando la guitarra o no? Sí, yo afortunadamente tengo, digamos que tengo varias facetas, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es el organizar el festival, que lo hago con mucho cariño desde hace ya 13 años, pero después también afortunadamente tengo la actividad profesional que me lleva, pues eso, a seguir viajando, seguir en contacto con otras culturas, con otras sociedades, y afortunadamente, pues sí, tengo ese espacio bien cubierto. Después también imparto clases en el Conservatorio Superior de Sevilla, que seríamos la faceta un poco más estática, por decirlo así, ¿no? Pero sí, en general la música te permite viajar mucho, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas quizás, desde mi punto de vista, que más me han enseñado, ¿no? En el fondo, el viajar, el comprobar otras culturas, otras sociedades, otros países, otra manera de ver la vida, de enfocar la cultura, como te decía antes, al final eso también te abre mucho la mente, ¿no? Y de alguna manera, cuando uno organiza un festival como el de Guitarra de Sevilla, uno intenta atraer un poco lo mejor que ha ido viendo por el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, esa era la idea, el objetivo principal cuando yo empecé el festival hace ya 13 años, y afortunadamente, pues yo creo que en la medida de lo posible hemos conseguido, por lo menos, aportar ese granito de arena a la cultura sevillana, ¿no?
Y tras estos 13 años, ¿te sientes más cómodo como director o cuando lo ves desde fuera te entra el gusanillo de poder estar en el escenario? Bueno, yo de hecho yo estoy en el escenario, ¿verdad? Que el jueves, que es el día del concierto inaugural, comparto escenario con el maestro Cañizares, que es uno de los maestros más importantes de la guitarra flamenca. Él estuvo 10 años tocando con Paco de Lucía, compartiendo escenarios por todo el mundo, ¿no? Y es verdad que Cañizares es una persona, además de una humildad extrema, ¿no? Yo, sinceramente, una persona con su bagaje, con su carrera, es de lo más humilde que uno puede encontrarse, ¿no? Y vamos a compartir escenario con él, vamos a hacer su concierto mozárabe en la versión de quinteto de guitarra, y muy ilusionado porque es la primera vez que se va a interpretar va a ser un estreno, por decirlo así, que se va a hacer en el Festival de Sevilla como concierto inaugural. El día jueves se va a hacer en el Espacio Turina, que es una sala que tiene, digamos, para nosotros muy importante porque tiene una sala que tiene una acústica muy buena para la guitarra, que es un instrumento que no es un piano, no es un violín, sino que necesita, si cabe, un poco más de condiciones acústicas que permitan que el público pues lo pueda apreciar de la mejor manera, ¿no? Y entonces nada, pues eso, el jueves haremos allí ese concierto inaugural. Genial, pues nada, Francisco, os deseo muchísimo éxito. Recuerdo, Festival de la Guitarra en Sevilla, que podrán disfrutar hasta el día 22 de este mes, y como bien nos has comentado tú antes, en la web, en Guitart, terminado en T de Teruel, festivalsevilla.com, ahí pueden ver programación, enlace a las entradas, para que puedan disfrutar nuestros oyentes de todos estos conciertos que tú nos has comentado. Pues Francisco, lo dicho, muchísimo éxito, muchas gracias por haber estado con nosotros en el podcast y un abrazo muy fuerte. Pues muchísimas gracias y sobre todo desearos continuidad en vuestra labor de difusión, porque la verdad que yo creo que lo que hacéis es una labor encomiable y sobre todo de una importancia capital. Así que nada, continuar y muchísimas gracias por llamar y nada, esperamos a los oyentes que vengan por allí y allí seguro que van a disfrutar mucho de la magia de las 6 cuerdas. Genial, pues muchísimas gracias, Francisco, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo grande. Y de nuevo en el programa de hoy vamos a hablar de libros. Tenemos al otro lado del teléfono a otra escritora, también bloguera, que se llama Susana Quirós, más conocida en Instagram, en redes sociales, como Una Devora Libros. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí en el podcast. Por supuesto, antes que nada, darte la bienvenida a La Cultura y sus locuras, Susana. Muchísimas gracias. La verdad es que tenía ganas ya de poder estar en el programa, la verdad. Genial, pues Susana, como decía, escritora, bloguera, nacida y criada en Sevilla. Decía lo de Una Devora Libros porque es tu, digamos, apodo más comercial en Instagram, en redes sociales, en ese canal que ahora hablaremos de YouTube. Y bueno, en él pone bastante reseña de lecturas. ¿Cuándo se te ocurre abrir este blog? ¿Cuándo decides abrir este canal para dar esas reseñas, esas críticas de los libros que lees? Pues es gracioso porque la verdad es que yo considero que no tomé la decisión conscientemente. Yo era devoraba muchos blogs, muchos canales de YouTube literarios y pues de repente un año, creo que fue por 2015, llega a mis manos un libro, Frankenstein, de Mary Shelley, que era una lectura que me llamaba la atención, pero que prácticamente la pusieron en mis manos. Mi tía me dijo, tienes que leer este libro porque te va a sorprender mucho. Y cuando de repente lo leo y me sorprende enormemente, porque no tenía nada que ver con lo que sabía yo de Frankenstein, ni con ninguna adaptación, ni nada que hubiese visto, de repente empiezo a buscar lo que hacemos todos los lectores, buscamos a alguien con quien comentarlo, y nadie había leído el libro. Entonces tenía esa necesidad de expresarlo de alguna manera, y para mí siempre escribir me ha ayudado muchísimo en mi vida profesional y en mi vida personal, y dije, bueno, voy a crear esa reseña, y yo todavía ni tenía blog ni nada. Y cuando escribo la reseña la comparto con algunos amigos que la verdad es que me apoyaban mucho a nivel literario, pues decidí hacer un blog que creé en privado, pero como todo lo privado, pues pronto la gente lo empezó a descubrir. Entonces la verdad es que empecé a tomar esa rutina de cada vez que leía el libro hacer una reseña, y luego pues fui adaptándome a los nuevos formatos. Empecé con un blog literario, pasé a las redes sociales, luego al canal de YouTube y bueno, hasta ahora.
Bueno, aparte de esa faceta de lectora, también tienes la faceta de escritora, ya que hace un año, si no me equivoco, sacaste tu ópera prima como novelista, La sombra de nosotros, de la cual he leído muy buenas opiniones, muy buenos comentarios, pero me quedo con uno, Susana, que he leído una crítica que el título es Mi mejor lectura del año. Así de claro y así de simple. ¿Una escritora como tú escribe lo mismo que le gusta leer o no compartes gusto en la faceta de escritora y en la faceta de lectora? Pues sí y no. Lo primero, la verdad es que esa reseña como escritora yo creo que es algo maravilloso poder marcar a alguien de tal manera, y yo siempre digo que los escritores lo que necesitamos es expresar, y en el momento en el que llegas a un lector, eso vale muchísimo más que cualquier cantidad de libros que se hayan podido vender. Es simplemente esa conexión emocional con los lectores. Y ante tu pregunta, sí que leo y escribo lo mismo, y considero además que como escritores tenemos una obligación para los lectores, y es sobre todo tener una calidad y una investigación que hay que hacer al fin y al cabo, pero sí que tenemos que escribir como lo que nos gustaría leer, porque al fin y al cabo casi todos los escritores somos lectores, y creo que se lo debemos al público, intentar hacer algo que nos guste pero que también esté bien trabajado. En mi caso, pues la novela negra y la ciencia ficción siempre me han gustado, y yo creo que conforme empecé a escribirlo, más me gustó como lectora, porque te das cuenta del trabajo que hay detrás realmente. Hablabas de investigación para preparar tus obras. Me gusta siempre que tengo una escritora aquí en el programa preguntar eso, ¿en qué momento surge la chispa? ¿En qué momento empiezas a investigar? ¿Y cómo es ese proceso desde que empiezas hasta que terminas un libro? Pues es un proceso que es como una maratón, tienes que ir trabajando todos los días. La primera idea sí que es algo más emocional, puede venir de cualquier cosa. En mi caso la novela fue de un sueño, pero puede ser de una escena que veas en la calle, de un acontecimiento que vivas, o incluso una experiencia que te hayan contado, un evento histórico. Pero luego requiere muchísima investigación, porque es que incluso las novelas, digamos, menos realistas, como la fantasía o la ciencia ficción, requieren que tengas que investigar, pues por ejemplo, en mi caso en ciencia ficción hay una base científica muy importante, y a nivel novela negra también hay una base policíaca y criminalística que no puedes dejar sin estudiar, y aún así el resultado va a tener que ser revisado muchísimas veces. En mi caso, por ejemplo, es una ciudad inventada, pero está ubicada en un espacio real. ¿Qué pasa? Pues que la policía americana, por ejemplo, no funciona igual en todos los estados. Ese tipo de protocolos pues tienen que ser sometidos por mucha revisión. Afortunadamente yo sí que tenía contacto que estaban más metidos en el tema policíaco y me pudieron hacer una revisión en condiciones. Pero si no, hay veces que estás solo y tienes que buscar tú, como sea, con libros, tirando de entrevistas, reportajes y todo lo que puedas encontrar. Bueno, hablando de redes sociales, eres muy activa en redes sociales, donde cuelga pues eso, todas las reseñas. También hemos hablado de ese canal de YouTube, ese blog. La pregunta es muy directa. ¿Sería mejor o peor para un escritor una vida sin redes sociales? ¿O ambas respuestas son correctas en este caso? Ambas respuestas son correctas porque sería más fácil, porque evitas distracciones, y para un escritor eso es la mayor kriptonita que puedes encontrar, que es distraerte mientras que estás escribiendo o en tus procesos. Pero luego también considero que son una herramienta fundamental, no solo para tener esa presencia y que la gente te pueda encontrar, sino también para conectar con lectores, con la gente que te ha leído, que puedas publicar tus contenidos, por ejemplo, escenas inéditas o cosas de tus personajes. Entonces creo que es un medio que, bien utilizado, es una herramienta imprescindible como autor. Como lectora y como escritora te pregunto, por separado, ¿ebook o formato papel? Pues siempre formato papel, tanto como lectora como escritora. Tengo un ebook, no sé muy bien dónde lo tengo, ni siquiera si lo tengo con batería, pero es verdad que la sensación del papel es maravillosa, tanto cuando lees como cuando ves tu obra impresa. O sea que de ebook nada ni... Pero porque... No, ahora te hablo como escritora, ¿no interesa? Es decir, hablando claro, económicamente, ¿interesa más vender el formato papel? ¿Interesa más el formato ebook? ¿O para las editoriales en este caso? Pues no lo sé económicamente, porque eso, bueno, lo llevan las editoriales, pero a nivel emocional, pues
yo estaba hablando desde un componente emocional. Sí que es cierto que considero que hay muchos lectores de ebook y que además es una herramienta que permite acceder y que sea más económico, que todo el mundo acceda a tu novela. No lo descarto, pero sí que es cierto que como lectora pues prefiero el formato papel. Y aprovechando y siguiendo con el mismo tema, esta semana o estos últimos días ha salido la noticia de que Amazon iba a quitar el tema de la devolución. Es verdad que había habido muchísimos casos en los que el lector compraba el libro, lo leía y tenía un plazo, creo que era de hasta 1 mes o 2 meses, una brutalidad, para devolver un libro. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Qué te parece que haya gente que lea un libro y que se aproveche de esa devolución, devuelva el libro y vuelva a sacar otro? Creo que para eso ya están las bibliotecas. Al fin y al cabo esa es la función, y el hecho de que estén haciendo eso, primero le quita su función principal a una biblioteca y su público, y luego considero que al fin y al cabo en realidad cada uno éticamente hace lo que considere necesario, pero no olvidemos que detrás de las empresas hay personas, y si hay personas a lo mejor le estamos quitando el trabajo a alguien solo con este tipo de recortando ventas, etcétera. Sí que considero que bueno, que aprovechemos, y yo siempre soy muy defensora de las bibliotecas, por eso doy muchas charlas allí, y creo que es necesario renovar sus catálogos, porque es verdad que los pobres sudan muchísimo para poder conseguir tener catálogos actualizados, pero bueno, no considero que estén haciendo lo correcto estos lectores. Bueno, comentaba lo del tema de las charlas que das en la botica de lectores, en la librería botica de lectores, o como bien llamas tú, y bien se llaman correctamente, cafés literarios. ¿Tú crees que harían falta más iniciativas como esta, sobre todo, lo hablamos aquí mucho en el podcast, enfocadas a un público más joven para que cada vez se meta más en la cultura? Yo creo que hacen falta muchísimos más eventos literarios, espacios que los permitan y gente que también los impulse, pero sobre todo también hace falta que muchas organizaciones nos apoyen, porque al fin y al cabo son iniciativas que nos hacemos como lectores totalmente altruistas, y que si no se apoyan de la manera correcta pueden morir, y eso ha pasado durante mucho tiempo. Lo vimos en la pandemia, que los eventos literarios desaparecieron y ahora retomarlos está siendo complicado. Pero sí que es cierto que otro de las quizás yo diría que los lectores jóvenes son de los más implicados, de los más activos, para poder acudir a estos eventos, y que en muchas ocasiones se les deja marginados, ya sea por su edad o porque se considera que a lo mejor lo que leen no es lo que leen otros lectores adultos. Y por mi experiencia en las charlas he encontrado lectores con una capacidad de interpretar y una necesidad de devorar todo lo que pudieran de literatura. Además son lectores que no tienen tantos prejuicios, y considero que sí que tenemos que atrapar, digamos, a esos lectores en esas primeras etapas, porque corres el riesgo de perderlos. Digamos que tenemos a lectores infantiles, y en ese salto de la adolescencia, desde los 12 años hasta los 18, están muy desamparados, no hay actividades para ellos. Pues sí, tienes toda la razón del mundo, pero en ningún sentido de la cultura, ni en literario, ni en teatro, ni en nada. Es verdad que se limita un poco más al cine, que eso muchas veces también aquí lo hablamos, que es el único sector un poco más juvenil, pero es verdad que en el resto no se mira nunca y cada vez se hace menos cosas por desgracia. Bueno, Susana, no sé si nos puedes contar algún proyecto que tengas ya en mente, ese segundo libro, algo que nos puedas dar un adelanto. Bueno, pues como comentaba, tuve mi novela La sombra de nosotros, pero también ya publiqué un relato en una antología relacionado con la trama principal de la novela. La antología se llama Hecho de vuestras historias y el relato es Sangre Azul, así que si alguien se ha quedado con ganas de conocer un poco más del universo, puede encontrarme ahí, pero sí que estoy metida en varios proyectos literarios y espero terminar uno antes de que acabe el año, con suerte, y poder presentarlo pronto, porque la verdad es que yo considero que hay que seguir girando los engranajes siempre. O sea, los escritores tenemos que seguir escribiendo. Lo mismo, de 10 párrafos solo uno vale, pero sí que considero que es necesario hacer esos 9 para saber qué rumbo va a tomar tu historia. Pues sí, pues estaremos pendientes a tus redes sociales, también a ese blog de YouTube. Recuerdo, Susana Quiró, una devora libros en YouTube, en su blog, en redes sociales, sobre todo también Instagram, donde te pueden encontrar, y estaremos pendientes a esas novedades que nos puedas traer. Pues Susana, muchísimo éxito en todo lo que te proponga. Muchas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros.
La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y una vez que hemos hablado de libros con Susana, llega la parte del teatro. Y bueno, la semana pasada estuvo Javier del Teatro Fundición hablando de la programación de los espectáculos ahora para el mes de octubre. Y tenemos a uno de ellos, en este caso es el dramaturgo y director Antonio Álamo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte aquí en el podcast. Por supuesto, igualmente, darte la bienvenida al podcast de La Cultura y sus locuras. Y como comentaba, ese espectáculo, el Sí a Todo, que ayer jueves y hasta este próximo domingo vamos a poder disfrutar de ese espectáculo Sí a Todo en el Teatro La Fundición, como nos comentaba la semana pasada Javier, su director. ¿Qué puedes contarnos de este espectáculo, Antonio? Pues el espectáculo de Sí a Todo está protagonizado por Abel Mora y Maca Rey. Son dos actores en escena y es una obra donde también se canta y donde la banda sonora se produce toda en directo a través de la actriz. Y no sé si nos puedes indicar por dónde podemos ver lo que es las entradas, si hay todavía entradas disponibles, cómo va la venta en estos momentos. Pues las entradas se pueden conseguir, pues eso, en la sala la Fundición. Vamos a estar pues eso, de jueves a domingo a las 8 de la tarde. No sé si el domingo, creo que es un poco antes, pero bueno, en lo que es jueves, viernes y sábado, con seguridad es a las 8 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, es una historia bastante particular, ¿no? Porque surge de... Yo iba a hacer una película. Uh-huh. Y contaba con Abel Mora como actor. Sí. Pero justamente un día antes de empezar el rodaje me llamó por teléfono y me dijo que no podía cumplir su compromiso. Nos reunimos pues 2 años después aproximadamente. Uh-huh. Y me contó cuál era el motivo por el cual no había podido cumplir con ese compromiso profesional y precisamente de esa ausencia de 2 años es de lo que trata la obra. Es una aventura personal y creo que muy emocionante al mismo tiempo que en cierto sentido y pese al tema divertida que nos cuenta Abel Mora en primera persona, de una forma como con mucho coraje, muy valiente y bueno, es una obra que estrenamos en el centro Niemeyer y la verdad que de momento pues ha cosechado como muy buenas críticas y ha emocionado al público. Bueno, aparte del teatro, también posees tú, Antonio, lo que es la faceta de escritor, con varias obras publicadas, también guiones de cine, incluso has dirigido una película. ¿Tú que has tocado todas estas ramas? Sí, dirigí una película que presentamos en el Festival de Málaga, la dirigí uh-huh. con Antonio Ens, y sí, esa ha sido como mi primera experiencia. También había dirigido también algún cortometraje y algunos videoclips, pero como largometraje, en este caso, pues colaborando con Antonio Ens, pues ha sido mi primera peli. Y después de haber tocado todos estos palos, digamos, el teatro, guionista, de director, de escritor, ¿con cuál te queda? ¿En dónde te sientes más cómodo, Antonio? Pues mira, es difícil decirlo. Cada medio te exige una forma de pensar distinta y te exige una serie y tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? El hecho, por ejemplo, de escribir novela, pues te lleva un poco pues por un lado al aislamiento pero al mismo tiempo al ser dueño tú completamente de la ficción, mientras que cuando te metes en el teatro o te metes en el cine, pues en el fondo es un arte mucho más colectivo, ¿no? Donde los otros creadores también pues aportan, apoyan y completan tu trabajo. Y en ese sentido también es una labor como menos solitaria, ¿no? Entonces para mí de alguna forma el escribir narrativa y el escribir teatro, escribir a veces guiones, pues es algo que se complementa, ¿no? Es verdad que cada vez que te enfrentas a un nuevo género tienes un poco que cambiar el chip y uh-huh. intentar pensar de una forma distinta uh-huh. según el medio al que estás trabajando, pero bueno, creo que es un buen ejercicio también. Y bueno, quedándome en el mundo del teatro, del que estamos hablando con esta obra de Sí a Todo, ¿qué crees tú, desde dentro del teatro, que le hace falta a ese mundo, a ese teatro, para llegar un escalafón más alto? Es verdad que muchas veces hablamos
de que es una rama de la cultura que está un poco menos, digamos, arraigada en la juventud, que muy poca juventud va al teatro. ¿Qué crees tú que le hace falta para llegar más alto? Pues mira, eso que has apuntado creo que lo estás apuntando muy bien, ¿no? Si te fijas desde, por ejemplo, en nuestra propia ciudad, en Sevilla, pues antes había programación prácticamente de martes a domingo, y ahora parece que el teatro se empieza simplemente a concentrar, ¿no? en el fin de semana, ¿no? Ahí hay una pérdida que me parece que es palpable y constante, ¿no? Y tiene que ver en parte con un público a veces como envejecido, ¿no? Entonces creo que el hacer contenidos y renovar esos contenidos creo que es muy importante, ¿no? Creo que es muy importante y quizá no siempre se llega a hacer bien. Y luego también como pues tal vez buscar formas para que a ese público del futuro, que en el fondo es el público del presente, pues pueda acercarse más al teatro, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando uno va al teatro se encuentra generalmente un público bastante a veces mayor, ¿no? Sí, es así. Yo creo también, ahora que esta semana está lo de la fiesta del cine, estos días que ha habido pues también con las entradas más económicas para ir al cine, creo que también se debería fomentar eso en el teatro, el fomentar a lo mejor unos días, cada X tiempo, y que se pueda fomentar en esa juventud. Muchas veces, ¿verdad? Que bueno, fíjate que creo que con el tema del cine es un poco distinto, porque ahí un poco ahí sin duda el gran competidor son las plataformas. Sí. O sea, cada vez las salas de cine tienen pantallas más pequeñas y cada vez en nuestras casas tenemos las pantallas más grandes, ¿no? Y los contenidos audiovisuales son tan increíblemente accesibles pero yo desde luego sigo siendo un espectador de cine, me encanta ir al cine y bueno, y lo disfruto mucho, ¿no? Creo que la magia de ir a una sala de cine y verlo con otro, no en tu casa, ¿no? Sino con otras personas, creo que es una muy buena experiencia, ¿no? Aunque es verdad que ahora uno va al cine y se encuentra, la verdad, pues salas un poco desoladas, ¿no? Sí. Y además creo que se están haciendo grandes películas, ¿no? Pues sí, la verdad es que creo yo que hace falta un empujón en todos los sentidos. Antonio, también quería hablar, ganador de varios premios, tanto en literatura como también en el teatro. En un futuro, tú cierras los ojos, ¿cuál sería tu mayor premio en un futuro? Pues mira, yo en ese sentido voy a ser como muy poco ambicioso y te voy a decir que, claro, mi ambición es la obra en la que estoy metido en este momento. Entonces, claro, uno está escribiendo esa obra y esa obra es el futuro, porque es algo que va a levantar el telón dentro de unos pocos meses o va a dar a la imprenta ese libro y uno intenta que sea lo mejor posible, ¿no? Al punto de que a veces uno piensa, vale, esta es la última obra que voy a escribir, ¿no? Y esa mentalidad de decir, esta es la última, a veces a mí es lo que me da el motor, ¿no? Y bueno, aparte de esta obra, que como bien dices es la actual, es la que está ahora mismo en curso, Sí a Todo, ¿qué podemos ver en un futuro? ¿O dónde podemos veros o dónde podemos ver esa programación? Pues estreno en enero una función en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que empiezo a ensayar en diciembre. Pues eso, a mediados, creo que es el 20 y tantos de enero, pues estará la función en Madrid. Y ese es mi proyecto más próximo, y entre medias pues estoy también liado con un documental, y esas son las dos cosas más inminentes que tengo. Genial. Pues Antonio, te deseo muchísimo éxito. Recuerdo, Sí a Todo, en el Teatro La Fundición de Sevilla, hasta este próximo domingo, día 9 de octubre. Pueden disfrutarla allí, que vayan todos los oyentes, que fomenten el teatro, que fomenten la cultura y que disfruten de tu espectáculo. Antonio, muchísimo éxito y muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues gracias a ti, hasta luego, chao. Y hasta aquí el programa de esta semana. Dar las gracias a todos nuestros colaboradores, a nuestros entrevistados, por supuesto, a todos los que estáis ahí semana tras semana escuchando este podcast. También a 50 Sound, por cedernos todas las músicas de cada una de las secciones del programa. Muchas gracias de nuevo y os esperamos aquí la semana que viene con más cultura en este podcast, que no se os olvide que es vuestro podcast
de cultura.